Y si te dijera que la pregunta ¿y si estamos solos en el universo está mal planteada? Buenas a todos y bienvenidos al canal de un tal John. Durante décadas nos enseñaron a pensar en los extraterrestres como vecinos lejanos, seres de otro planeta que cruzaron el espacio para llegar aquí. Pero ¿y si esto no fuera así? Uno de los investigadores más serios que ha investigado este tema, no un youtuber, no un influencer, sino un astrofísico que trabajó en la NASA, que ayudó a crear los orígenes del Internet, llegó a una conclusión que cambia todo. Y si tiene razón, las implicaciones son mucho más aterradoras y más profundas de lo que imaginas. La hipótesis cómoda. Empecemos por lo más conocido. La hipótesis extraterrestre dice exactamente lo que suena, ya sea con tecnología que no entendemos, viajes a velocidades cercanas a la luz o atajos como agujeros de gusano, llegaron hasta la Tierra. Es una idea que puede llegar a generar un poco de inquietud. Sí, pero en el fondo es una idea cómoda. ¿Pero por qué? Porque no rompe las reglas del universo que ya conocemos. Solo lo agranda, así como esta vez que se los platico. Seguimos hablando de seres biológicos, de naves, de distancias, de física que en teoría algún día podríamos llegar a entender. O incluso replicar, si le echamos ganas, güey. Es básicamente decir, el universo es más grande de lo que pensábamos, y no estamos solos en él. Perturbador pero manejable para la mente humana. El problema es que esta hipótesis tiene grietas. Hay algo en el fenómeno ovni que no encaja con nave que viene, aterriza y se va. Aquí es donde entra un nombre que necesitas conocer. Jacques Vallée, espero que lo haya pronunciado bien. No es cualquier persona, es un astrofísico. Trabajó en muchísimos proyectos con la NASA. Que bueno, eso lo hace oficialmente confiable, pero bueno, para los que más o menos abordan estos temas, saben que eso ya no es una garantía de fiabilidad. También participó en el desarrollo de ARPANET, el proyecto que dio origen a lo que hoy conocemos como Internet. O sea, alguien choncho. Durante los años 60, Vallée, como muchos investigadores de la época, empezó estudiando el fenómeno ovni, asumiendo que la explicación extraterrestre era la correcta. Pero como pasa con la verdadera ciencia, mientras más datos recopilaba, más se daba cuenta de que algo no encajaba. Surgían más interrogantes, sobre todo algo muy incómodo. Los reportes no se comportaban como visitas de otro planeta. Encontró patrones que se repetían no solo en avistamientos modernos, sino en toda la historia humana. Apariciones de seres, luces, encuentros con entidades que interactúan con testigos de formas que no tienen lógica de expedición científica alienígena. En su lugar se parecían bastante a los relatos de ángeles, demonios, hadas, espíritus, solo que reinterpretados con el lenguaje de cada época. Y con esto llegó una propuesta radical. La hipótesis interdimensional. ¿Pero qué significa realmente interdimensional? Aquí quiero que pongas mucha atención porque es la parte que casi nadie explica bien. ¡Ay, cállate! Interdimensional no significa que vienen de una galaxia lejana con tecnología avanzada. Significa que estas entidades podrían no venir del espacio en absoluto. Podrían estar existiendo en otra capa de realidad paralela a la nuestra, coexistiendo con nosotros todo el tiempo, pero fuera de lo que normalmente podemos percibir. Imagina la realidad no como un solo cuarto, sino como un edificio de muchos pisos, apilados uno sobre otro. Nosotros solo podemos ver y tocar nuestro piso, pero de vez en cuando algo de otro piso se filtra al nuestro, como los que se filtraron al piso de Doña Carlota. Bajo esta hipótesis, el fenómeno no está llegando desde lejos, no lo percibimos. Y cuando se manifiesta, nuestro cerebro y nuestra cultura lo interpreta como ovnis, porque también estamos bien adoctrinados, güey. Antes eran ángeles, demonios o hadas. Y si ya no lo contaron hace siglos, aquí hay algo que muy pocos canales se atreven a conectar, y es quizás la parte más fuerte de todo el video. Si la hipótesis interdimensional es real, hay una pregunta obligada. ¿Es la primera vez que la humanidad se topa con esto? Porque si lo piensas bien, la idea de entidades que se manifiestan en este mundo e interactúan con la gente, entregan mensajes y luego desaparecen, no es para nada nueva. Es literalmente la estructura de incontables relatos religiosos a lo largo de la historia. En la Biblia hay ángeles que aparecen de forma repentina, que a veces causan terror solo con su presencia. No temas es de las frases más repetidas. Figuras luminosas, ruedas dentro de ruedas, descritas por el profeta Ezequiel, columnas de fuego, voces que hablan desde el cielo. En otras tradiciones y textos antiguos, desde el hinduismo hasta relatos sumerios, aparecen patrones parecidos, seres que descienden, interactúan y se van. Durante siglos a todo esto le llamamos lo divino o lo sobrenatural, porque era el único lenguaje disponible. Hoy con otro marco cultural y adoctrinados de diferente manera les llamamos ovnis o entidades interdimensionales, pero la estructura del encuentro es sospechosamente la misma. Esto no significa automáticamente que ángeles y demonios sean extraterrestres disfrazados. Significa algo distinto y quizá más inquietante todavía, que los
Los textos religiosos podrían ser no tan mitológicos como se pensaba, sino intentos limitados por el lenguaje y la comprensión de su época de describir encuentros reales con algo que no pertenece a nuestro plano habitual de existencia. Si es así, la pregunta cambia por completo. Ya no sería ¿existen los extraterrestres? Sería ¿llevamos milenios documentando el mismo fenómeno una y otra vez sin darnos cuenta? Vale la pena decirlo con claridad, esto es una interpretación, no un hecho. Para creyentes practicantes, estos relatos son literalmente lo que dicen ser, manifestaciones de lo divino, no fenómenos por explicar. Esta lectura es solo una lente más para ver el patrón. Tú decides qué tanto peso le das. Pero la neta, ya aliviánate. Las implicaciones si esto fuera cierto, y aquí está la parte que de verdad debería quitarte el sueño. Primera implicación, no es un problema de distancia, es un problema de qué es la realidad. Si son extraterrestres, el problema a resolver es tecnológico. Distancia, combustible, tiempo de viaje. Pero si son interdimensionales, el problema ya no es qué tan lejos están, sino qué tan limitada es nuestra percepción del universo. Estaríamos aceptando que lo que llamamos realidad, 3 dimensiones espaciales más el tiempo, es apenas una pequeña rebanada de algo mucho más grande, y que hay vecinos en esas otras capas coexistiendo con nosotros. Segunda implicación, explica lo que la hipótesis extraterrestre no puede. ¿Por qué tantos testigos reportan que estos seres o naves aparecen y desaparecen sin dejar rastro físico? Porque el fenómeno se parece tanto en estructura a experiencias místicas y religiosas de otras épocas. La hipótesis interdimensional lo explica de una forma más directa. No vienen y se van, entran y salen. Tercera implicación, cuestiona la base de nuestra realidad. Si esto es real, significa que la ciencia, tal y como la conocemos, basada en lo medible, lo físico y lo repetible, solo está describiendo una parte muy pequeña de lo que existe. Habría algo más operando bajo reglas que ni siquiera comenzamos a comprender. Cuarta implicación, y la más inquietante, el fenómeno podría no ser casual. El propio Vallée llegó a sugerir algo todavía más fuerte, que este fenómeno podría funcionar como una especie de mecanismo de control, diseñado o que simplemente actúa para moldear las creencias humanas a lo largo del tiempo. No como visitantes curiosos, sino como algo que interviene, generación tras generación, en lo que la humanidad cree sobre la realidad, sobre lo divino, sobre lo que hay más allá. Piénsalo. Cada civilización, en cada época, ha tenido su versión de algo que viene de fuera y se mete en nuestras vidas. Y si el patrón se repite tanto, ¿es coincidencia o es diseño? Y la implicación final, la más cercana y perturbadora de todas. No hace falta cruzar el espacio para llegar hasta ti. Si son interdimensionales, la barrera entre ellos y nosotros no se mide en años luz, se mide en algo que no podemos ver, no podemos medir y no sabemos qué tan delgada es en realidad. Así que la próxima vez que alguien te pregunte, ¿crees en extraterrestres? Tal vez la pregunta correcta no sea si vienen de otro planeta, sino si alguna vez en realidad se fueron.